Bueno, hermanitas, el tema de hoy es el poder de Dios para nuestra debilidad. Aquí este tema, yo iba a dar otro, pero este tema por algo cambié y se reflejó mucho igual en mi vida. Dice que el propio Pablo temía y decía: no sé, después de haber predicado para tantos, yo mismo me pierda. Está fuerte, ¿verdad? Dice: Señor, ayúdame, porque después de haber llevado tu evangelio, predicado en la alabanza, en estar en obediencia, en estar, según yo, bien, cuando no estaba bien, y me pierda. Qué terrible, ¿verdad, hermanitas? Vámonos a Filipenses 3:4. Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Acá dice que nosotros debemos de mantenernos en obediencia, porque es la clave del éxito en comunión y en nuestra vida espiritual y terrenal. En lo espiritual todo debemos esperar que no debemos de esperar a que nos pase algo o que nos den una mala noticia para congregarnos, para buscar más de nuestro Creador. Nosotros debemos de rendirnos a Jesús en todo momento. ¿Qué es rendirse? Acá dice que el significado bíblico de rendirse es entregándonos todo en las manos y permitirle que sea Él quien nos dirija nuestros pasos. Es entregando a Dios todo en sus manos y pedirle que Él nos dirija nuestros pasos. Nosotros aquí debemos despojarnos, debemos de hablar del evangelio en todo momento, a donde sea que vayamos, en el trabajo, en la iglesia, preguntar a un hermano o hermana: hermanito, ¿cómo estás hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? Ser dadivosos, no solamente dentro de la iglesia, también afuera de la iglesia. Desde que nosotros conocemos a Cristo debemos de mantenernos enfocados. Nosotros tenemos el poder de reprender todo lo malo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Debemos controlar nuestras emociones, nuestra lengua y nuestros pensamientos. Amén. Pablo dice que no todos estarán firmes cuando Él venga. Amados, lo que más debemos de conservar nosotros es estar firme, porque Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, pero él nunca pensó que iba a ser un cristiano. Entonces muchas veces nosotros tenemos el llamado, pero no queremos obedecer, nos gana la carne. Nos pasan muchas cosas. A mí me sorprende mucho que igual hay personas allá afuera que están pasando por necesidad y debemos de invitarlos en todo momento. No sé, casualmente fui a la oficina el día de hoy, cobré un pago y me encontré aquí con hermanita Malena. Me la encontré, ella es clienta mía, es su mami, ¿verdad? Trajo a su mamá, me da muchísimo gusto, porque no es casualidad que la haya encontrado. Ella estaba en una necesidad, conversamos de la palabra y en todo momento a donde vayamos debemos de compartirla. Yo le dije aquí a la hermanita Malena, ella se congrega en una iglesia, pero ahorita no ha estado yendo. La invité y acá la tenemos, por la gracia de Dios la tenemos. Hay que acudir a ese llamado, ¿verdad, hermanita? Siempre estar enfocadas. Entonces, en donde sea que vayamos, nosotros debemos de jalar almas. También me dejó a mí muy inquieta que hay un testimonio que me contó mi chofer de una unidad de taxi.
Tuvimos un problema la semana pasada y me dijo, no, presté la unidad y con que lo siento mucho, discúlpeme por recomendar a tal persona, yo me afecto, estoy muy apenado con usted. En el camino donde íbamos para San Fernando para resolver ese problema, nosotros lo invitamos con mi esposo a que acuda a la iglesia y él nos dijo, no me congrego, pero yo sé y he vivido el poder de Dios. Él dijo, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo se ha manifestado? Mi familia piensa que estoy loco, pero realmente yo sí vi la mano de Dios. Yo pasé por la drogadicción, consumía de todo tipo de hierbas, era un alcohólico, y estuve estuve a punto de matarme. ¿Y cómo fue que Dios obró en mi vida? Yo le pedí, derramando mis lágrimas, porque hasta perdí mi matrimonio. Señor Dios, si tú existes de verdad, ayúdame porque ya no puedo más, estoy a punto de matarme, tengo muchos problemas encima. Dice que en esa comunión que él tuvo, vio la mano de Dios, que en ese momento se le quitó el estado de ebriedad, sanó muchas dolencias, hasta se le fue el aliento alcohólico y lleva 16 años sin consumir alcohol ni drogarse y no se congrega. Es un milagro. Y cuando nos iba contando eso, yo me quedé, Señor, esta persona que no se congrega tuvo una fe tan grande y nosotros estamos aquí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad, hermanitos? Amén. Vio esa mano de Dios y él dice, no me congrego. Yo le pedí a Dios, si tú existes, ayúdame. Restauró su vida de golpe y hoy en día dice, no me congrego, pero leo mi Biblia. No me congrego. La iglesia no nos salva, eso sí, la iglesia es el complemento que debemos de congregarnos para no alejarnos, porque es más fácil que nos alejemos y que nos absorba el mundo a que sigamos en obediencia porque nos congregamos, ¿verdad? Vámonos a Filipenses 1:10. Dice, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Jesús dijo permanecer. ¿De qué sirve de que todo se haga momentáneamente? Que podamos evangelizar, que podamos compartir la palabra, caminemos en obediencia si nosotros pensamos que estamos en obediencia. En todo momento debemos de saber en qué estamos fallando. Vámonos a Filipenses 5, 2 y 3. 5, capítulo 2 y 3. Ay, perdón. Vámonos a no me confundí, perdón. Vámonos a Filipenses nuevamente 4, 5, del 5 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ved, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de estar regocijados siempre en nuestro Dios, debemos de caminar con Él, no debemos de permitir dar entrada al enemigo o estar en cosas del mundo. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo desde la lengua. De todo lo que expulsa sale del pensamiento y del corazón. Vámonos a Lucas 6:41.
Lucas 6:41. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 42 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Nosotros muchas veces, me incluyo, hablando, digamos, en lo espiritual, o que pensamos que somos perfeccionistas y todo, y tenemos el espíritu del tamal, como nos ha platicado nuestro juez. Está mal ese hermano, está mal eso que hace, eso está mal, no me gusta esto, él no debería de estar ahí, yo debería estar ahí, fijándonos en la paja de otros, cuando nosotros no miramos nuestras imperfecciones. Y ese es uno. Por eso el tema se llama el poder de Dios para nuestra debilidad. Es una debilidad, eso sí es una debilidad, hermanos. Nosotros no debemos de juzgar y convertirnos en jueces para nuestros hermanos, al contrario, ¿verdad? Orar unos por los otros y estar más en comunión con nuestro Dios, porque así como nosotros juzgamos, nuestro Dios también nos va a juzgar. Dice aquí, estas palabras de Jesús tienen una especial resonancia para nosotros hoy. Todos, sin excepción, tenemos mucho que aprender de ellas. Tenemos que escuchar, meditar antes de contaminar nuestros corazones y ponerlas en práctica para nuestra vida diaria. Jesús nos conoce bien a cada uno de nosotros. Conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, sabe perfectamente cuáles son nuestras mayores debilidades en el campo de las relaciones con los demás y quiere que trabajemos intensamente para superarlas, porque son perjudiciales para nosotros mismos en todos los sentidos, ¿verdad, hermanitos? Dice aquí, olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves que las que criticamos. Entonces nos convertimos en jueces y eso nos condena, hermanos. Nos podemos hacer de la vista gorda o con nuestra propia conducta. Pecamos, buscamos el modo de justificarla a nuestra manera. Dice, Jesús nos invita con insistencia a que tengamos una comunión íntima con Él y que estemos siempre en comunión con Él que no nos interrumpa pensamientos que nos venga por parte del enemigo para contaminar nuestros corazones y no edificar la vida de los demás hermanos. Dice aquí, son 3 instrumentos para conectarnos con nuestro Dios. La primera, nuestra arma, la oración. Debemos de estar en oración siempre. El número 2 es el estudio de la palabra de Dios, la lectura. La lectura que implica también el ayuno para nuestra vida espiritual. El número 3 es lo que nuestro Dios nos dejó, que es ir a ser discípulos. Nuestro Dios nos mandó a ser discípulos. La vida cristiana no es prohibir todo. Nosotros debemos de saber qué nos conviene y qué no nos conviene y debemos de pedir en todo momento sabiduría. La roca es Cristo. Hay que aprender a vivir la vida como a Él le agrada. Y dice Filipenses 3:1, nuevamente, Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos,
gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Debemos de estar gozosos siempre. Nuevamente nos recalca aquí que debemos de estar gozosos siempre en el Señor y hacer lo que a Él le agrada. Debemos de colocar todo lo positivo en nuestra mente, todo lo justo, todo lo amable y todo lo verdadero. Vámonos a Isaías 40:29. ¿Quién me apoya a leer, hermanitas? Porfa, Isaías 40:29. Amén. Aquí habla de fe, da fuerza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nosotros debemos de estar con Él en todo momento y teniendo fe. Él es el único que nos fortalece en todos los sentidos, nuestro Dios. Vámonos a Primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos de poner toda nuestra ansiedad y todas nuestras cargas en nuestro Señor Jesús, en nuestro Dios, porque Él es el único consolador. Amén. Vámonos a Mateo 11:28. ¿Alguien me apoya, hermanitas, por favor? Mateo 11:28. Amén. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estos versículos son para confiar en nuestro Dios y poner en sus manos todas nuestras cargas. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana, diaria, tenemos muchas cargas, muchas debilidades, algunos problemas, y nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. A mí me pasa mucho en el trabajo, pero hay que pedir descanso. Hay que dejar las cosas, todo lo que nos suceda, en las manos de nuestro Creador, porque Él es el único, ¿verdad, hermanas? Vámonos a Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Filipenses 4:13. Por favor, hermanitas, vámonos a Filipenses 4:13. Amén. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros no podemos decir, no puedo hacer esto, ¿cómo es posible? No, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Esa fe debe de estar siempre en nosotros. Nosotros debemos de estar en comunión y poner las cargas sobre nuestro Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice: por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades sobre el poder de Cristo, por lo cual en causa de Cristo me gozo en necesidades. Nosotros debemos de confiar en Él, en nuestra angustia, porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes. Lo explica 2 de Corintios 12:10.
Segunda de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Muy bonito, ¿verdad, hermanas? La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios nos ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Si Dios usara solo a personas perfectas, nada sería hecho, porque ninguno de nosotros es perfecto. Que Dios use a los imperfectos es muy alentador para nosotros, porque aquel que diga, yo soy perfecto, yo no fallo, yo no peco, está mal. Y hay que preocuparse en alguien que diga que es perfecto, ¿verdad? Porque solo nuestro Dios es el único perfecto. Amén. Dice, Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Primero nos hace depender más de Dios. El apóstol, refiriéndose a su propia debilidad, no quiso. Dijo, yo estoy feliz plenamente con mi aguijón, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso ya lo vimos. Cuando te sientas débil, Dios te está recordando que siempre vas a depender de Él en todo momento. Ahora dice, vinculado con el tema, ¿quién soy yo? ¿Ustedes se han preguntado quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona, yo, Génesis Albores, soy una persona que tiene muchísimos defectos y que el complemento de que nos mantengamos firmes con la vida diaria, con los afanes de la vida, porque yo a veces me afano en el trabajo y es algo que estoy trabajando y me está costando mucho. Yo soy una persona imperfecta, pero sí soy una hija de Dios. Igual hay que reconocer que somos quienes somos. Para saber, habla un poco Salmo 139. Pues vámonos a Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El único que nos conoce hasta antes de pensar lo que estamos pensando es nuestro Dios. Él sabe todo. Él es el único que nos conoce bien y no podemos esconder algo que Él ya sabe que estamos haciendo o que vamos a hacer. Mateo 3:16. Vámonos a Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué bonito, ¿verdad? Aquí nosotros, desde que somos bautizados en Espíritu, somos limpios, sin mancha. Yo me imagino que nosotros, cuando nos bautizamos, tenemos una capa blanca espiritual, y de los errores que vayamos teniendo después del bautismo nos vamos manchando. Y a veces me pregunto, ¿cómo estará mi traje? Y me entristece, porque como somos humanos, fallamos hasta de un mal pensamiento, y es triste, porque hasta en el mismo hogar tienes tus batallas. A donde sea que vamos, tenemos nuestras luchas, pero ya vimos las 3 puntos donde debemos de vencer todo lo malo, todo lo impuro,
que es a través de la oración, a través de leer la palabra, a través de hacer discípulos, porque ahí también aprendemos. Nos vemos obligados, no obligados, debemos, y es nuestra obligación, saber cómo contestar a un hermano mediante la palabra en todo momento. Estas palabras del Padre, a pesar de que tuvo sus tribulaciones, nuestro Dios, cuando estuvo dentro del pueblo, cuando llegó a su pueblo, siendo el rey del mundo, llegando en un burro, con esa humildad, se mantuvo enfocado. Desde que tuvo sus tentaciones en el desierto, no cayó y se mantuvo enfocado. Dice, aquí nosotros tenemos muchos afanes, tenemos muchas cosas diarias, donde dicen, si te dan un puesto, ¿tú quieres ser empresario o un hijo de Dios? Si yo le pregunto, hermanita Rosy, ¿quieres ser empresaria o presidente o quieres ser una hija de Dios? Amén, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que todos acá preferimos ser una hija de Dios a tener mucho dinero, ¿verdad? De nada sirve que tengamos todo según acá en el mundo carnal, que no tener nada en la vida espiritual, ¿verdad, hermanos? Y vámonos a Pablo, ¿qué dice Pablo, perdón? En Romanos 8. Romanos 8 del 1 al 4, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuando era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros debemos de estar conforme al Espíritu. Amén. Bueno, vamos a ver 2 puntos más para terminar. Dice, buscar intensamente a Dios mediante la oración. Uno de los 3 puntos, vamos a mencionar el de buscar intensamente a Dios en la oración. Dice, la oración es la manera efectiva de comunicarnos con nuestro Padre, nuestro Dios, quien nos escucha en medio de nuestra tribulación y debilidad. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, el Señor no nos rechaza y nos ayuda en todo. De igual manera, Dios nos aleja mediante la oración de nuestros deseos carnales y malos pensamientos que nos alejan de su presencia. Así, cuando nos acercamos a Él, podemos cambiar los pensamientos negativos con acciones llenas de piedad, haciendo el bien en todo momento, para darle entrada, para no darle entrada al enemigo, tal como lo explica Mateo 5:44. Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos verdaderos del Padre que está en los cielos, que hacer salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Acá nos dice nuestro Dios que debemos de bendecir a nuestros enemigos, porque solo así demostramos nuestro amor hacia nuestro Dios, ¿verdad?
Amén. Practicar el amor. El practicar el amor lo debemos de hacer en todo momento. Vámonos a Hebreos 10:24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, el 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros debemos de apoyarnos en todo momento, porque muchas veces caemos, tenemos nuestras debilidades y simplemente no debemos de enfocarnos en lo malo. Debemos de estar en obediencia y fortalecidos para no caer en nuestras debilidades y desanimarnos y dejarnos de congregar. No, debemos de estar firmes, porque nuestro Dios así lo dice, estar firmes y apoyándonos unos con otros. Dice, el amor de nuestros hermanos debe ser fortalecido. Es una de las herramientas necesarias para poder continuar en estos caminos y así mantener nuestra mente como a nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, le agrada. Y vámonos a un último punto, que es Proverbios 28:26. Dice: cuando los impíos son levantados, me esconde el hombre, mas cuando parecen los justos, se multiplican. Nosotros debemos de estar siempre levantados. Debemos de estar en todo momento como a nuestro Dios le gusta, en comunión, en obediencia. ¿Vale la pena este camino? ¿Es fácil, hermanas, el camino? ¿Verdad que no? Pasamos nuestras pruebas, nuestras tribulaciones en todo momento, pero si no nos mantenemos con nuestra armadura, podemos llegar a soltar todo y dejar de congregarnos, como hemos visto muchas veces, no solamente aquí, en otros lados. Entonces nosotros debemos de estar con esa fortaleza y pensar siempre en que no nos va a ir bien allá afuera, estando fuera de la comunión que tenemos con nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por la palabra de hoy y voy a hacer una dinámica donde participemos todos.